Bueno, comenzamos movilidad y hoy nos acompaña aquí en el estudio Francisco Soní. Él es maestro en gerencia pública por el CIDE y experto en temas de movilidad y urbanismo. Acaba de realizar un estudio sobre las ciclovías en la Ciudad de México y la manera en la que estas infraestructuras permiten mejorar la seguridad vial, en particular la ciclovía Insurgentes. Bienvenido, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Gracias. Pues platícanos, ¿cómo encuentras que una ciclovía como la Insurgentes pues reduce la violencia vial que vivimos en la ciudad? Sí, pues a partir de los datos que tiene publicados el C5, los descargué y los revisé en un mapa para segregar específicamente ya en un Excel los datos de Insurgentes y entonces poder revisar en una serie mensual y anual a partir de 2016 a 2023. Realmente los datos llegan hasta febrero de 24, pero para un análisis anual pues tiene que ser 23, ¿no? Y a partir de eso se empiezan a ver una serie de datos en donde en enero de 2019 se reducen a la mitad los hechos viales por mes, y obviamente también anuales, en Insurgentes. En toda la ciudad en ese momento hubo una pequeña reducción porque se anunciaron las fotocívicas y entonces de pronto pues la gente empezó a pensar, ay, tengo que manejar con más cuidado, lo que sea. La cuestión aquí fue que muy rápido, bueno, ya obviamente llegó el COVID al año siguiente y entonces ahí vemos, como está en la pantalla, la primera caída que es fotocívicas y después de eso la 2019. Sí, 2019 y al año, unos cuantos meses más después, se inicia obviamente el cierre por el COVID, que es el segundo gran se profundiza la impacto, caída, ¿no? Exacto. De entrada se reducen a la mitad y luego el COVID lo reduce otros 30%. Obviamente la reducción por COVID sucede pues en todos lados, ¿no? Sí, generalizado. Al final hay menos viajes, por lo tanto hay menos hechos viales. Pero a la hora del regreso a la normalidad, lo que sucede en el tramo de Insurgentes, en donde está la ciclovía a los 28 kilómetros, contra Insurgentes en sus otros dos tramos, el extremo sur de La Joya hasta Eje Sur y el extremo norte de Indios Verdes a San Simón y así en todas las vías primarias de la Ciudad de México y el resto de la Ciudad de México, es que todos esos regresan a su promedio de 2019 e incluso aumentan, porque la seguridad vial en la Ciudad de México ha empeorado a partir del regreso a la normalidad o que se terminó todo el tema de la pandemia, ¿no? Y en cambio en Insurgentes, pues tenemos una calle en donde pues, hay la mitad de hechos viales que había en 2019, ¿no? O en 2018. Y hay varias variables aquí que lo explican, ¿no? Por un lado está, sí, la reducción de velocidades en Insurgentes, pero claramente está también la ciclovía, que a la hora que uno le quite espacio a los coches, pues los coches tienen menos espacio para andar rápido sobre todo, y eso provoca que simple y sencillamente choquen menos, ¿no? Tienes más tiempo de frenar si vas en el coche y de pronto sucede lo que sea, se enfrena, se atraviesa alguien, cualquier cuestión, pues tienes muchos más metros para frenar. Y además, el otro hallazgo que a mí me parece muy importante es que específicamente en este tramo de Insurgentes se reduce el porcentaje de accidentes graves. Los datos del C5 viene categorizado como choques con lesionados, choques sin lesionados y después choques en donde están involucrados motociclistas, ciclistas, etcétera, ¿no? Bueno, los choques graves, es decir, los que tienen lesionados, pasan de haber sido cerca de 30%, o no, perdón, de haber sido 25% a ser 20%, los choques con una motocicleta involucrada se reducen 40%, los incidentes viales con ciclistas desaparecen. Entonces, además nos encontramos, claro, y aumentan los incidentes viales no graves, ¿no? O sea, además nos encontramos con que, claro, va a seguir habiendo hechos de tránsito, pero son choques a menor velocidad, por lo tanto son choques sin lesionados. Claro, no hay lesiones graves, no hay muertes, es decir, pues donde pues es nada más te pago tu golpe y ya, no hay consecuencias a largo plazo para la sociedad ni para una familia, ¿no? Exactamente. Y estamos hablando en Insurgentes de que hay 400 hechos viales menos cada año. Ok.
Sí, es un número importante. Entonces, con esto llegas a la conclusión de que el hecho de que pues haya o exista una ciclovía, de que se moderen las velocidades y demás, o todo lo que una ciclovía trae a consecuencia, ayuda a que se reduzcan los siniestros en general. Exactamente. Y además que sean menos graves, porque son los dos factores que son igual de importantes. Sí hay menos, pero además los que hay son menos graves, ¿no? Sí, uno de los objetivos de desarrollo humano que va aparejado con disminuir las muertes y las lesiones graves por hechos de tránsito, ¿no? Y México firmó compromisos públicos para hacer eso, así que adoptar las ciclovías como la Insurgentes pueden colaborar con esos objetivos. Sí, claro. ¿Esto favorecería también en la ciclovía que se tiene prevista para Tlalpan? Sí, por supuesto. A partir de los resultados de Insurgentes hice un contrafactual de qué hubiera pasado sin ciclovía, y entonces con base en ese y en que Tlalpan hoy tiene aproximadamente de entre 6 y 8 hechos viales por kilómetro, que era el mismo número que tenía Insurgentes previo a la intervención, digamos, pues podríamos estar hablando de que si se llegara a hacer en Tlalpan, podríamos tener 400 hechos viales menos al año, de los cuales 150 son con lesionados, o sea, además ahí estamos teniendo menos hechos viales graves. Sí, o sea, por lo menos 150 familias cada año en la Ciudad de México se salvarían de tener a un hijo o hija con lesiones de por vida, con problemas de movilidad para toda la vida, o sea, son años de vida saludable ganados, como le llaman los expertos, ¿no? Sí, exactamente. Y además, pues también pensar la parte de que a los automovilistas les conviene, en el sentido de que cuando hay menos hechos viales... Eso es contraintuitivo, porque la mayoría de los automovilistas te dirían, pues me estás quitando un carril, que yo no hablo de quitar el carril, sino de redistribuir el espacio, ¿no? Claro. Yo creo que los automovilistas tienen también que partir de que cuando hay un choque, un hecho vial en la calle, ellos van a perder tiempo, ¿no? Tú vienes en el coche y luego el Google Maps te marca 7 minutos, 10 minutos, N minutos de retraso porque ya se pusieron de chocones allá adelante y a lo mejor es el choque en la Minero, ¿no? Pero ya pararon 1 o 2 carriles. Y la gente que se detiene a ver lo que pasó. Y todo, ¿no? Y si tenemos uno menos al día, pues la gente que le tocó ese choque, que obviamente además tienden a distribuirse, sobre todo en hora pico, que es cuando afectan a más personas, pues entonces estás hablando de que la gente va a tener traslados mucho más predecibles, incluso cuando viene en el coche, ¿no? Porque hay menos hechos viales. Veía que son como unos 7, 8 minutos lo que se pierde por cada coche, ¿no? Obviamente. Ajá. Sí, pues interesante lo que nos comentas. Pues es un ahorro, perdón. No, estaba pensando en que si son 400 hechos viales ahorrados al año en la ciudad, en esa calle nada más, en esa avenida, pues es un ahorro en vidas, en salud, en costos hospitalarios, en atención de urgencias, en atención médica, en pago de seguros, o sea, es decir, es un ganar-ganar, salud mental, por aquello de que como conductor pues ya sabes a qué hora sales y a qué hora llegas y no va a haber esos choquecitos que te quitan el tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que nos comentas y creo que también a la larga el hecho de pues tener una ciclovía y de tener toda esta precaución porque pues tienes que bajar la velocidad, dar las vueltas con más precaución y demás, pues sí genera una mejor cultura vial que vaya que nos hace falta, ¿no? Sí, cuando la gente está acostumbrada a que los demás estén moviendo en bicicleta, pero también en el monopatín, en patines, caminando, etcétera, es mucho más cuidadosa, ¿no? O sea, lo que sucede en Ámsterdam y también en los holandeses es la mejor seguridad para el ciclista es que hay muchos ciclistas, ¿no? Porque entonces es predecible para el automovilista y para todos los demás usuarios de la vía que va a haber ciclistas o que va a pasar un tranvía, ¿no? O que va a pasar el metrobús en el caso de la Ciudad de México. Y todo eso ayuda a hacer la ciudad más legible para todos, más previsible. Bien. Bueno, Francisco Soní, pues un gran estudio, gran hallazgo esto de los ahorros en pues, siniestros viales y en todo lo que hemos comentado, así que te agradecemos mucho que hayas compartido estos datos con el público de Milenio Televisión. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias.
Bueno, seguimos con otros temas de movilidad. Vámonos al Estado de México, donde pues ha aumentado el número de mototaxistas, por lo cual la Secretaría de Movilidad está previendo un censo de estas unidades en varios municipios. Lo que buscan es que mejore la seguridad de las personas. Mario Rodríguez nos informa. Los mototaxis son un sistema de transporte que crece en el Estado de México. Los consideran una alternativa de movilidad barata, pero sobre todo útil, porque llega a donde vehículos y autobuses no pueden entrar. Pues es un poco más rápido que los camiones, que en la espera, o sea, hay más mototaxis que camiones. Y económicamente hablando, yo con 100 pesos trabajo todo el día. Y todavía me salgo para trabajar mediodía el día de mañana. Estos vehículos son considerados inseguros por su diseño y los propios conductores aceptan que deberían ser regulados. Y nosotros estamos a espera de que alguien nos pueda ayudar para regularizar este servicio, porque sería beneficio para el municipio, para el gobierno y beneficio para nosotros también, porque estaríamos en la disponibilidad, tal vez de pagar alguna forma, no sé, tal vez licencias de manejo, algún tipo de placa que pueda servir para el servicio. Pero los demás transportistas se oponen, afirman que no aportan nada y arriesgan a sus pasajeros. No es un medio de transporte que haya aportado a la solución de la problemática de movilidad. No habría aseguradoras que pudieran darles un seguro de viajero. No vamos a dar tregua y no vamos a permitir que haya los mototaxis. El gobierno mexiquense ha escuchado a ambas partes y comenzará un censo de mototaxistas para reducir los accidentes, fortalecer la seguridad vial y disminuir la delincuencia. No es regularizar, es ordenar y censar. Y queremos justo evitar que se comience a expandir por todos lados. Entonces lo que hay que hacer, esto nos lo pidió la Presidenta de la República, es un proyecto que ella hizo en el gobierno de la Ciudad de México, y cuando ella hizo este censo y ordenamiento que logró bajar la incidencia delictiva. Ese es el objetivo principal, un ordenamiento con miras de seguridad, pero con miras de que no se expandan. El censo ya inició en Amecameca, Ayapango, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, La Paz, Ixtapaluca, Juchitepec, Nezahualcóyotl, Tlalmanalco y Valle de Chalco. Se estima que hay más de 135 organizaciones de mototaxis y visitaxis con 30,000 operadores. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. Volviendo a la Ciudad de México, la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, exigió suspender los servicios de Uber Moto y Didi Moto hasta que se garanticen condiciones mínimas de seguridad para las personas usuarias y se asuman responsabilidad en caso de accidentes, de siniestros viales. La legisladora acudió a las oficinas de Didi acompañada de Vania Lara, una usuaria que sufrió la fractura de una pierna durante un traslado en moto mediante la aplicación, sin que ni el conductor ni la empresa respondieran por las lesiones. Ballesteros denunció que estas plataformas están operando en la ilegalidad y recordó que existe una sentencia judicial que prohíbe su operación en la Ciudad de México. Que hay un amparo que promovió Uber para seguir trabajando y que hubo una sentencia final por parte de los juzgados que determinaron que este servicio ellos no lo pueden dar porque no son contemplados las personas que lo usan como usuarios, sino son copilotos. Vania no recibió el apoyo de Didi cuando tuvo el accidente. Vania no recibió el acompañamiento del seguro que Didi ofrece para los usuarios. Desde el día del accidente no vuelve a saber de ellos. Estamos aquí para exigirle a Didi una reparación de daño integral a Vania y una mesa de trabajo permanente con la Segovi para atender a las víctimas. En Tamaulipas, a partir del 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre, el gobierno estatal va a implementar un programa de condonación fiscal a los motociclistas. ¿Qué se busca? Pues que se facilite la regularización de unidades y se promueva el orden vehicular en el Estado. El secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, informó que por instrucción del gobernador Américo Villarreal se va a condonar el 100% de adeudos por derechos de control vehicular, multas, recargos, actualizaciones correspondientes a 2024 y anteriores, y además habrá un descuento del 50% en bajas y compraventas de motocicletas,
a cambio de que los propietarios de las mismas acudan a regularizarse, a registrar sus unidades. En Guadalajara, en Jalisco, conductores de plataformas digitales llevaron a cabo una manifestación pacífica frente a las oficinas de Movimiento Ciudadano en Guadalajara para exigir un análisis a fondo de la reforma laboral que se pretende aplicar a ese gremio. Los manifestantes denunciaron que la iniciativa federal no contempla beneficios reales y podría afectar sus derechos laborales al condicionar sus ingresos y excluir periodos sin viajes del cálculo de aportaciones al Seguro Social. Estamos solicitándole a nuestras máximas autoridades del Estado a que se sumen al análisis de esta mal llamada reforma laboral. Hay que entender, si como tal se aplica una reforma con derechos laborales reales, no tendrían que existir temas como subordinación discontinua, que estamos hablando que nuestro trabajo nada más es en lo que yo acepto un viaje hasta que yo lo finalizo, pero luego los tiempos muertos no nos los están contando. ¿Qué quiere decir? Que el gasto de gasolina o el riesgo que corremos en la calle de un asalto, algún choque, no nos van a cubrir nada de eso, ¿no? Bueno, vamos a otros temas. En siniestros viales en la India, Fauja Singh, conocido como Tornado con turbante, considerado el maratonista más longevo del mundo, murió a sus 114 años de edad al ser atropellado en una carretera en el estado de Punjab el 14 de julio. El atleta caminaba por la acera cerca de su aldea natal cuando fue embestido por un vehículo todoterreno a gran velocidad, cuyo conductor se dio a la fuga, pero fue detenido gracias a que hay grabaciones de este siniestro. Fauja Singh comenzó a correr a los 89 años de edad en el Reino Unido para sobrellevar la pérdida de su hijo. Alcanzó notoriedad mundial al completar el maratón de Toronto en 2011 con 100 años de edad. Incluso fue portador de la antorcha olímpica en Londres en 2012. Bien, pues ahí la información. Vamos a hacer una pausa, Héctor. Bien, sí, regresamos con temas de ciudad, pero en particular el anuncio contra la gentrificación que hizo Clara Brugada esta mañana. Volvemos.